Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a realizar unas tarteletas caprese. Vamos a hacer dos versiones de tarteleta caprese. Una va a ser la tarteleta caprese común, la que todos conocemos, y la otra versión va a ser las tarteletas capreses estilo La Rusa Cocina, que la verdad que quedan muy buenas. Vienen ideales para acompañar una picada o, por qué no, para que sea la cena o el almuerzo de algún día que no tengamos muchas ganas de cocinar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar un molde de muffin, y si no tienen un molde de muffin, lo hacen como se hacían las tarteletas a la antigua. Vamos a necesitar para hacer estas tarteletas unas tapitas de empanada. Recuerden que en el canal hay dos recetas de tapas de empanada, una de tapas de empanada con aceite que quedan espectaculares, y si no, hay unas tapas de empanada integrales que también quedan buenísimas para estas tarteletas caprese. Así que una vez que tengamos la masa de nuestras empanadas lista, y si no, compran la masa de empanadas, lo que vamos a hacer, las vamos a ir poniendo dentro de los moldes de muffin, dándole la forma a nuestras tarteletas. Si realizan estas tarteletas y me quieren mostrar la foto, no se olviden que ahora me pueden etiquetar en Instagram, que estoy como La Rusa Cocina. Una vez que tengamos todos nuestros moldes de muffin con la masa de empanadas dentro, vamos a empezar a rellenarlas. Lo primero que le voy a poner son unos tomates cherry. Yo siempre, para realizar tanto las tarteletas caprese como las empanadas caprese, utilizo tomate cherry porque me gusta mucho más cómo quedan de sabor con el tomate cherry que con otro tipo de tomates. Así que le vamos a ir poniendo los tomates cherry. Acá ponen la cantidad de tomates y de queso que ustedes quieran, va a ir todo a gusto de cada uno. Una vez que tengamos todos nuestros tomates dentro de nuestras tarteletas, le vamos a ir agregando queso. Yo le voy a poner queso cremoso. Hay muchos que lo hacen con mozzarella, pero como dijo un amigo, si algún día sabes cómo hacen la mozzarella, creo que no le pones nunca más a nada. Por las dudas no pregunté y no la usé nunca más. Así que le voy a ir poniendo el queso cremoso. Y una vez que todas nuestras tarteletas tengan el queso cremoso, le voy a poner albahaca. Yo estoy utilizando albahaca disecada de mi huerta, pero si quieren también pueden utilizar albahaca fresca que se consiguen en las verdulerías. Una vez que tengamos nuestra albahaca dentro de nuestras tarteletas, rellené con un poquitito más de tomate y un poquitito más de queso. Y la diferencia para hacer mis tarteletas caprese estilo La Rusa Cocina es que le pongo además un poquitito de huevo duro y unas aceitunas verdes que quedan espectaculares. Y si no les gustan las aceitunas verdes, también pueden utilizar aceitunas negras que también quedan muy buenas. Si te gustan las tarteletas, acá arriba te voy a dejar un enlace de una masa de tarteletas que queda espectacular y es muy fácil de realizar. Y también en el canal hay un video en el que doy 4 rellenos de tarteletas que son súper simples y la verdad quedan súper deliciosos, así que los invito a que vean estos videos. Y si no llegaron a ver los enlaces acá arriba, no se preocupen porque debajo del video en la descripción voy a dejar todos los enlaces para que no se pierdan ninguna receta. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y los invito a que me dejen en los comentarios qué otro tipo de tarteletas les gustaría que les enseñe a realizar. Y estas tarteletas se van a ir a un horno fuerte hasta que el queso esté bien derretido y la masa de nuestras tarteletas esté bien doradita, que quede así bien crocantes como se ven en la imagen. Y así de simple ya tenemos nuestras tarteletas listas para acompañarlas con una rica cerveza y, si no toman alcohol, con un buen vaso de agua. Si llegaron hasta acá, les doy las gracias, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y si preparan estas tarteletas no se olviden de comentar cómo les quedaron. Nos vemos muy prontito con una receta nueva. Chau, chau.